Déjeme saludar a tres amigas de esta familia sin censura. Puedo decir que ya son parte de esta familia sin censura. Sí, cómo no. Son tres mujeres comprometidas con la verdad. Son tres mujeres que usted ha visto y escuchado en este espacio libre como el viento y que vienen a formar parte de esta mesa de diálogo porque hay temas también que son fuertes, que se tienen que debatir recio, como decimos. Me da mucho gusto saludar a Elisa Godínez, doctora en antropología y profesora de la UNAM. Elisa, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola Vicente, buenas noches, saludos a tu audiencia. Igualmente, querida Elisa, Sofía Lameiro allá en Jalisco. ¿Cómo te va, Sofía? Buenas tardes, buenas noches. Hola Vicente, muy contenta de estar aquí contigo, con nuestras compañeras y con toda la audiencia. Claro que sí, y haciendo su regreso triunfal a los espacios de Sin Censura, me da mucho gusto recibir nuevamente a Renata Turrent después de una maratónica y titánica batalla en la Ciudad de México, pues que no terminó como muchos hubiéramos esperado, pero que regresa aquí a Sin Censura para seguir hablando como ella sabe. Mi querida Renata Turrent, te mando un abrazo, ¿cómo estás? Hola querido Vicente, ¿cómo estás? Sofi, Elisa y a todo el auditorio, qué gusto estar por acá. Oigan, pues vamos a entrarle fuerte al debate. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy sí le subió 2, 3 rayitas a este debate sobre la clase media. Y para ilustrar esto a lo que se refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador de una clase media manipulada que también en su momento permitió el fascismo de Hitler y la dictadura de Pinochet, lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Déjenme, le decía, ilustrarlo, el tema, con un tuit, no sé si lo tengas por ahí, César, de Pedro Ferriz Híjar. Pedro Ferriz Híjar, que es el hijo de Pedro Ferriz de Con. Ya ven que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que para ser fifí hay que ser de muchos, muchos millones. Bueno, pues Pedro Ferriz dice, yo soy fifí, clase media, veo la mañanera, estudio y no me convence López Obrador. Saludos, Red AMLO. Precisamente este sector de la clase media es a la que se refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador, que piensa que por tomarse un Starbucks ya es pues fifí y es pues el aspiracionista eh, descarrilado al que se refiere el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué piensan de esta controversia? Empiezo contigo, Elisa. Bueno, Vicente, yo lo que te puedo decir es que, a ver, en esta recién estrategia que López Obrador ha emprendido para hablar y referirse a la clase media, lo que yo encuentro es que, bueno, primero empieza como con una especie de reproche a la clase media bueno, por todo esto que ha dicho de que por ejemplo, en la Ciudad de México, la clase media votó de una manera desinformada y bueno, ha sido una clase media que digamos, con como él lo dice, aspiracionista, que normalmente, bueno, pues es individualista y egoísta y demás. Entonces es como una especie de reproche para explicar también, pues, la situación, en principio, de lo sucedido recientemente en... Perdóname, déjame interrumpirte porque creo que te estamos perdiendo. Te ofrezco una disculpa. Hablabas de esta clase media aspiracionista y te empezamos a perder. Te ofrezco una Ah, disculpa, no sé si sea no, no, solamente yo, pero a ver, no te nuevamente, preocupes. nuevamente, que Elisa. No, eso, que un poco es una estrategia de López Obrador plantearlo, digamos, en un primer momento como una suerte de ponerlo en el debate y hacer una suerte de reproche a la clase media, pero vista de manera muy general. Y luego ya después hace otro tipo de declaraciones López Obrador diciendo que, bueno, que la clase media, no, digamos, no es mala por sí misma y que lo ideal es hacer que se expanda, ¿no?, la clase media, pero que esta clase media debe de tener mayor conciencia social, que no debe de ser, digamos, aspiracionista, egoísta, individualista y demás, ¿no? Entonces, digamos que en principio yo lo veo como una estrategia, como muchas términos discursivos que el presidente echa a andar todos los días en su espacio a la mañanera. Y cuando digo una estrategia, no me estoy refiriendo a que sea ni bueno ni malo, o sea, simplemente analizarlo desde el punto de vista político. Entonces, claro que lo que él dice tiene razón,
en algún sentido sí lo tiene. Yo en lo personal creo que el debate del tema de la clase media tiene matices, pero independientemente de lo que yo opine, de los matices que hay que hacer en este tipo de mesas y de debates y de discusiones, lo cierto es que no le falta razón, ¿no? Y tan no le falta razón que, bueno, pone el tema sobre la mesa y saltan, ¿no? Este tipo de personajes a ofenderse, ¿no? Y a llamarse, bueno, pues sí, ofendidos porque casi se les está etiquetando de una mala manera. Ahora, parte de esta estrategia de López Obrador a mí me parece que va de la mano u obedece de algún modo con su muy tradicional forma o manera de hacer las cosas pedagógicas, ¿no? Él todos los días en la mañanera hace un esfuerzo muy grande por explicar y repetir muchos temas, pero no es nada más por el gusto de repetir. Creo que lo que hace es tratar de explicar y de que quede muy claro temas como estos, ¿no? ¿Y por qué creo que es importante y por qué creo que es rescatable este sentido pedagógico específicamente para el tema de la clase media? Porque, a ver, yo creo que la clase media es muchas cosas, ¿no? O sea, es todo esto que ha dicho también, pero también es cierto que hay dentro de las capas medias, pues gente que no necesariamente se identifica con estos antivalores, ¿no? De egoísmo, de individualismo y demás, ¿no? También hay mucha gente que se identifica como clase media, muchas veces sin necesariamente pertenecer en el estricto sentido a ese sector económico de la población con esas características, pero que de algún modo no encaja tan en este esquema tan, digamos, dicotómico que el presidente plantea. Entonces, me parece importante que se abra el debate de por sí y que bueno, que como sociedad discutamos eso, ¿no? Porque creo que el tema de la clase media va de la mano de muchas otras cosas, como por ejemplo, en las redes sociales hemos visto en los años recientes ciertos temas que están allí, que antes no se hablaban mucho y que van también de la mano con estas críticas, ¿no? El tema de la discriminación, el tema del racismo, se están planteando sobre la mesa muchos temas que, claro, incomodan, pero que es necesario discutirlos. Vamos a preguntarle a Sofía Lameiro, ¿cómo ves estas referencias que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, Sofía? O sea, no toda la clase media, que permitió el fascismo de Hitler y la dictadura de Pinochet, así lo dijo el presidente. Sí, yo creo que el tema de la clase media es muy interesante. Creo que hay muchas cosas que hablar sobre la clase media en un proceso de transformación. Eso es muy, muy interesante y relevante que lo estemos discutiendo y lo tengamos como en el panorama, porque es cierto, algunas de las cosas que hacía referencia el presidente, que en procesos que se había iniciado la transformación, por ejemplo, en el caso de Salvador Allende, o incluso podríamos hablar también más actualmente en el caso de Bolivia con Evo Morales, en el que se inició un proceso de transformación, pero una vez que las clases populares lograron cierta comodidad, que llegaron a ser clases medias, se despolitizaron y dejaron de tener su papel en la política y también llegaron a olvidar de dónde venían, ¿no? Esto tiene que ver pues con ya brincos generacionales en los que se acomoda el nivel social, socioeconómico, y pues se olvidan, ¿no? de dónde vinieron, qué fue lo que formó, qué fue lo que les permitió llegar a ser clase media, ¿no? Ese proceso de transformación que les permitió tener un mejor nivel de vida. Y sí ha pasado, ¿no? Pues el caso de Bolivia es muy, muy emblemático de cómo todas estas muestras de racismo, de clasismo, se hicieron presentes y de alguna forma u otra permitieron que se dieran ciertos eventos ahí pues peligrosos entre la sociedad respecto a que se avalara el golpe de Estado o no en Bolivia, ¿no? No creo en todo sentido en el caso de Hitler, sí, o sea, bueno, también el contexto de Alemania en 1930, 40, pues era muy diferente, no sé si se podría identificar como tal un proceso
de las clases medias, pero sí creo que lo que se refiere el presidente en este sentido es que en el momento en el que las clases medias terminan despolitizadas, se olvidan de que la política y los procesos de transformación incluyen no solamente a las clases populares, sino también a las clases medias y también a las clases ricas, pues creo que hay un problema porque al final pues es un proceso paulatino, ¿no? Queremos que quienes no tienen un nivel de vida asegurado, que les hace falta algún tipo de bien o servicio, que necesitan apoyo del gobierno, que llegan después a escalar gracias al apoyo de las instituciones públicas, del gobierno, del Estado, pues también sepan de dónde, o sea, qué fue lo que generó que ellos pudieran escalar, ¿no? No son solamente como la libertad de mercado, no es solamente que por arte de magia se pudieron dar estas cosas, sino que hay políticas que se emprenden para permitir que haya el crecimiento de las clases populares, de mejorar el nivel de vida de muchísimas personas, ¿no? Entonces creo que esto es un problema porque además pues hemos visto que también pasa porque hay un olvido en el proceso de, cuando se da la transformación, pues no se politizan esos sectores, ¿no? Eso es algo que también yo creo que ahí tiene que ver con la discusión pública, con también, por ejemplo, cómo se hace política desde los partidos políticos, desde las instituciones de organización de cualquier índole. Si ellos y ellas, en este sentido, permiten realmente esos análisis profundos sobre cómo es que se permite el crecimiento de las clases, ¿no? Cómo se permite que las políticas de Estado realmente mejoren el nivel de vida. Y también, pues como decía bien Elisa, ¿no? Tener este tipo de conversaciones que a veces son incómodas, pero que tienen que ver con el clasismo, que tienen que ver con el racismo, porque no hay que olvidar que este tipo de cosas, tipo de fenómenos, este tipo de pensamientos, se encuentran en todas las clases sociales, a pesar de incluso que sean en contra de ciertos grupos, y hay que hablar de ellas, ¿no? Hay que buscar que las clases medias, pero también los ricos, las ricas, pues estén realmente discutiendo estos temas y sepan que ese tipo de acciones, ese tipo de adjetivos que son racistas, que son clasistas, que son machistas, pues no son cosas que queremos en nuestra sociedad, ¿no? Independientemente de nuestras diferencias políticas o de nuestra visión sobre lo que el gobierno debe hacer o no, pues creo que hay ciertas cosas, como lo hemos dicho muchas veces, que hay ciertos estándares éticos y morales que queremos que pues se hagan ya, se normalicen en nuestra sociedad. Obviamente es un proceso que va a llevar algunos años, pero que creo que es importante que se sientan incluidas en este sentido tanto las clases populares, pero también pues, o sea, esos sectores que a veces yo creo no hemos sabido comunicar hacia ellos, que tienen que ver con la clase media, algunos sectores de la clase media, porque hay que decirlo, no son todos, y también pues con la clase rica, ¿no? Renata Turrent, tú que estuviste en campaña en la Ciudad de México, en donde se sufren los dolorosos reveses por parte de esa clase media desinformada o manipulable de la que habla el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿qué piensas de este debate? Sí, creo que a mí me parece de entrada importantísimo que estemos hablando de este tema, empezando por, ahorita estaba leyendo en el chat algún compañero, olvidé su nombre, pero decía, empezando por definir qué es la clase media. Hay muchísima gente, empezando con el tuit que nos hiciste favor de ponernos al inicio del programa, bueno, de nuestra participación, donde claramente no entiende ese señor ni siquiera qué es la clase media. Es obvio que Ferriz, ese señor, no es clase media, ¿no? Ese señor es el 1% más rico de este país. Entonces, el hecho de estar debatiendo qué significa la clase media, que es lo que un compañero ahorita en el chat acertadamente desde mi punto de vista mencionaba, es parte de la pedagogía necesaria en un proyecto de transformación, en un proceso de transformación, como bien decía Sofía ahorita. Ahora, creo que el presidente, también como ya mencionó Sofía y Elisa, habla de dos clases medias, ¿no? Sin decirlo así tan burdamente, pero podemos quizá entenderlo como dos clases medias. Una, la clase media que sufre los rezagos de la crisis del COVID, igual que en todo el mundo, que trata de pagar su renta y que está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. Y otra clase media muy específica a la que sí está tratando de polemizar
creo yo, desde un punto de vista muy, o con una estrategia muy pedagógica, como suele hacer el presidente, y es esta clase media sí aspiracionista, sí muy manipulable, y sobre todo creo que el punto importante aquí a recordarle a la gente es que esa clase media a la que se refiere, que también, como decía Sofía, es clasista, profundamente clasista muchas veces, es instrumentalizada por los partidos políticos de derecha, y no solamente aquí lo está haciendo el PAN, el PRIAN, sino dio los ejemplos que ha pasado históricamente en otros países, ¿no? Eso es una realidad histórica que él está poniendo en la mesa. No, de ninguna manera está diciendo que la clase media de aquí alaban a Hitler ni nada, simplemente está diciendo los partidos de derecha históricamente han instrumentalizado a estas clases medias que son sujetas a recibir noticias falsas, y hay que tener cuidado con eso, está advirtiendo algo que puede pasar y creo que es sabio. Acá en la Ciudad de México lo vimos, yo específicamente en la Benito Juárez, ni se diga, que es una demarcación con una clase media muy amplia, y que justamente caen en esta dinámica de creer muchas veces las fake news y esta dinámica del cangrejo, ¿no? De yo ya subí, entonces que nadie más suba. Así es, y lo odian tanto al presidente Andrés Manuel López Obrador que ahora se ha desatado otra polémica, Elisa. Si debe o no el presidente recibir su pensión como adulto mayor, pues es un derecho. No importa si eres presidente o eres albañil, no importa si eres chef o eres, no sé, trabajador del gobierno, ¿no? Sí, precisamente esta es una expresión más de este tipo de pensamiento egoísta, individualista, que no entiende o no quiere entender que son derechos universales, que ya están consagrados en la Constitución. Lo que empezó siendo, digamos, este programa de apoyo a los adultos mayores, que por cierto empezó el presidente López Obrador cuando fue jefe de gobierno, y que replicaron inmediatamente muchos gobernantes, ¿no? Incluso de partidos contrarios y demás, y que bueno, fue tan exitosa esta política pública, ¿no? Que una de las medidas de este gobierno fue elevar a rango constitucional ese y otras formas de ayuda social digamos, a que fueran universales, ¿no? O sea, que se convirtieran ya y que estuvieran consagrados en la Constitución. ¿Y eso implica qué? Bueno, eso implica, por un lado, que nadie los puede tocar hasta que no se vuelva a hacer una reforma constitucional en ese sentido, ¿no? Y que por lo tanto son universales, y eso significa que cualquier persona tiene acceso a ellos, incluido el presidente, incluido Carlos Slim si quiere, incluido mi papá, incluida mi mamá, incluida lo que sea, ¿no? Cómo cada quien aproveche esa ayuda social y demás, es otra historia. Pero lo que la gente no entiende, y me parece hasta ridículo que lleguemos a este punto en el que primero a la gente le sorprenda, ¿no? Porque a razón de que alguien tendría que renunciar a algo que es un derecho, ¿no? ¿Por qué estamos suponiendo que alguien, por el hecho, digamos, de tener una condición que, digamos, efectivamente en el caso del presidente o en el caso de otros funcionarios de la tercera edad, no tienen, digamos, una condición precaria, ¿no? Eso está claro, pero ese no es el punto. El punto es que es un derecho, ¿no? Y eso es lo que mucha gente no entiende, ¿no? Y de hecho es una de las tantas cosas que es una parte de esta clase media ignorante no entiende y se enoja mucho y utiliza como argumento, ¿no? Lo utilizan como argumento no solo con el tema de las ayudas sociales a los adultos mayores, sino, por ejemplo, también son muy dados a decir estas cosas como es que el gobierno le reparte dinero a los ninis, ¿no? Y utilizan estos términos espantosos, que son discriminatorios y horribles, ¿no? Y es como le reparte dinero a los ninis para referirse, por ejemplo, a las becas de jóvenes construyendo el futuro o cosas por el estilo, ¿no? Y ni siquiera entienden, ¿no? La dimensión de lo que implica estas formas de derechos que implican sobre todo la redistribución del ingreso, ¿no? Y en ese sentido, pues,
solo demuestran la ignorancia de la que son presas. Decía mi nana, que en paz descanse, Sofía, que la zorra no se ve su cola, o dime de qué presumes y te diré quién eres. Era una mujer de muchas frases populares, de muchos refranes. Es la oposición, la zorra que no se ve su cola cuando critica de odio, de divisionista al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando es precisamente desde la oposición, desde donde yo percibo mucho de ese odio contra la clase baja, contra los ignorantes que siguen creyéndole al dictador comunista, obviamente con todo el sarcasmo del mundo, querida Sofía Lameiro. Sí, fíjate que yo sí creo que sea así. La oposición a mí me parece que en vez de ser una oposición responsable, de incluso, o sea, porque es obvio que estamos en un país en el que no todos van a coincidir con el presidente o no todos van a coincidir con la Cuarta Transformación, y no sería más que natural que hubiera un sector conservador o alguna otra fuerza política, ¿no? Pero sí me parece que si hay algo que nos han demostrado una y otra vez a lo largo de estos 3 años, es que, pues, no, o sea, han carecido no solamente de elementos, sino también de posicionamientos políticos, y también que han envilecido la conversación pública. A mí es una de las cosas que sí me preocupa mucho, porque justamente de lo que platicábamos de la clase media, creo que la clase media ha sido víctima, en este sentido sí creo que han sido víctimas, de un envilecimiento total de la conversación pública, del debate, porque se ha reducido no a, o sea, no hemos tenido un debate público que presente los diferentes posicionamientos políticos o diferencias de manera sana, sino todo lo contrario, nos hemos reducido a un debate público que se dedica una y otra vez a ponerle adjetivos al presidente, a las personas que coinciden con la Cuarta Transformación, con el obradorismo, con un proceso de transformación nacional, y se han dedicado vulgarmente a hacer de eso, ¿no? Y eso se le suma todavía a las noticias falsas, a las verdades a medias, a la manipulación de la información, y o sea, creo que nadie en este país se merece un nivel de debate de esta calidad, pero además que no se merecen que los quieran engañar una y otra vez, ¿no? Creo que está bien no coincidir, está bien que logremos, pues decir esto no me parece, tener nuestras tintas, nuestras medias tintas, decir que algo te gusta o algo no te gusta, o algo te gusta pero te gusta a medias, y sería normal, ¿no? Pero creo que pues la oposición una y otra vez se ha encargado de enfatizar estas formas de odio, de hacer saber pues a quienes no coinciden que pues los que sí coinciden con el presidente son una bola de nacos, son una bola de locos, de fanáticos que están solamente buscando hueso, etcétera, etcétera, ¿no? Las miles de cosas que hemos visto una y otra vez. Y eso se ve también reflejado, por ejemplo, como lo vimos pues con las clases medias, pero también, por ejemplo, ahora con este debate de si el presidente o no debe de recibir la pensión para los adultos mayores, pero también con todo lo que tiene que ver con los programas sociales, ¿no? Por un lado, vemos que en el debate público se degradan una y otra vez los programas sociales, que hay que decirlo, son derechos adquiridos, y además son programas que han universalizado una gran cantidad de temas que son importantes, por ejemplo, el acceso a la educación a los jóvenes, el acceso a los adultos y a las adultas mayores que estaban completamente olvidadas, y el acceso también a los niños y a las niñas y adolescentes con discapacidades, entre otras muchas cosas, ¿no? Y creo que pues esto los han degradado en el debate público y los han hecho ver como que son dádivas del gobierno, pero al mismo tiempo hemos visto que muchísimos sectores de la población sí reciben los programas sociales, y al final pues nada más degradan a quienes, o sea, públicamente degradan a quienes reciben esos apoyos, ¿no? Y creo que eso pues es muy triste, porque pues al final, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores,
yo cuando fui servidora de la nación no me cansaba de decírselo, es que es un derecho que ellos adquirieron por haber trabajado tantos años, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las mujeres, pues es algo súper importante porque las mujeres decían, no, pues es que yo nunca trabajé. No, señora, usted trabajó en su casa y hizo una labor importantísima para que sus hijos, sus hijas y su esposo pudieran salir adelante y pudieran, pues, trabajar, ¿no? Y creo que pues eso no se considera realmente en el debate y en el fondo realmente de lo que significan, en este caso, el programa de los adultos mayores. Renata Turrent, mencionaba Sofía que no en el debate se ve muchas veces que pensamos diferente, pero vamos a debatirlo. Yo veo mucho odio, nada más hay que revisar los tweets de Felipe Calderón, de Vicente Fox, de Diego Fernández de Ceballos. ¿Exageramos los que hablamos de odio contra López Obrador? Creo que tienen razón y basta con darse una vuelta, como dices, a los mensajes que ponen estos personajes, o Marco Cortés, Lozano, y mucho de lo que hablaba ahorita tanto Elisa como Sofía, de cómo insultan no solamente al presidente, sino a la gente que seguimos o que creemos en la Cuarta Transformación, ¿no? Nos ponen en una cubeta como de ignorantes, irracionales. Bueno, dense una vuelta a cualquiera de nuestras arrobas y también se nos insulta de esa forma. Como mencionaba Elisa, los ninis, este concepto profundamente clasista y racista, clasista sobre todo, que también les siguen pegando a eso, le reparten dinero a los ninis por no hacer nada, y esta es una de las fake news que, aunado con el clasismo, ha hecho mucho daño, porque nos dimos cuenta ahora en campaña que mucha gente pensaba eso, y nosotros decíamos, es que no hagan nada, están yendo a trabajar, ¿no? Es una capacitación. Eso por un lado. Por el otro lado, lo que decía Sofi también, ¿no? O sea, es comentarios clasistas por todos lados, por ser parte o ser seguidores de la Cuarta Transformación. Ahora, creo que aquí lo importante es tres pequeñas cosas sobre estos derechos adquiridos, en específico la pensión de adultos mayores que va a recibir ahora el presidente. Uno, que como ya se dijo, ¿no? Es un derecho universal. Y esto es, el hecho de que el presidente lo reciba, es un ejercicio pedagógico para enseñar a la gente qué es lo que significa que sea un derecho universal. Es obvio que el presidente no necesita el apoyo de no económicamente, no necesita el apoyo de los adultos mayores, pero este es un ejercicio de pedagogía para explicar qué es lo que significa, que no importa si eres, como decía Elisa, si eres slim o si eres quien sea, tienes derecho, este es tu derecho y puedes ejercerlo. Dos, creo que además de todo es un buen ejercicio de promoción al gran programa que es el de adultos mayores, que además de todo, recordarle a la gente que no solamente es un programa, es un derecho constitucional que no nos pueden quitar. Y número tres, creo que algo que yo no puedo entender de verdad quién pueda estar en contra es esta forma de conceptualizar este derecho como lo hace el presidente, que es un agradecimiento a los adultos mayores por el trabajo que han hecho en construir este país. Y esto es bellísimo. Yo no puedo entender que alguien pueda estar en contra de querer darle de regreso algo a los adultos mayores de la clase social que sea. Todos han construido este país. Ya quisiera yo ver a un Diego Fernández de Ceballos con cierta humildad, recibir también su ayuda, su apoyo para adultos mayores, pero no lo harán porque son muy soberbios. Y precisamente hablando de Diego Fernández de Ceballos, conocido en el bajo mundo del panismo, para cerrar esta mesa de diálogo les propongo este tema para la reflexión y para los comentarios. Elisa, Sofía, Renata. Dice Diego Fernández de Ceballos en redes sociales: López Obrador anunció que cada semana denunciará públicamente a los mentirosos. Es un ventajoso. Al ganso le faltará pescuezo para lucir sus medallas de oro. Así lo escribió. Yo les pregunto,
estos que desde la política privilegiada o de los privilegios de la política, desde los medios tradicionales, acusan a López Obrador de atacarlos desde las mañaneras. ¿Qué argumentos tienen? Cuando hemos visto que una y otra vez son promotores de fake news. Hoy está en el ojo del huracán Raimundo Rivapalacio por escribir que se está espiando a periodistas incómodos, críticos a la Cuarta Transformación. ¿Estamos peor hoy que antes? Elisa, voy contigo. Mira, no me quisiera yo referir o darle demasiado tiempo al tuit de este señor, porque me parece que es una pérdida de tiempo, porque, bueno, son personajes que están ahí a pesar de, o sea, siguen teniendo micrófonos, siguen teniendo audiencia, a pesar de ser unos criminales sabidos, ¿no? Entonces, digamos, más allá del tuit de este señor, y específicamente yéndome al tema de su queja con respecto a lo que López Obrador ha anunciado que va a hacer, que es, digamos, ya lo hace de facto en las mañaneras, que es, las mañaneras son, por un lado, un ejercicio informativo, un diálogo circular, un ejercicio pedagógico y sobre todo también el espacio en donde se tiene que destinar mucho tiempo para desmentir todas estas noticias falsas y todas estas calumnias que a diario están saliendo, ¿no? Entonces, que ahora además se anuncie que va a haber un día una sección, o como, no recuerdo exactamente el formato, pero bueno, que se va a hacer, digamos, un espacio para desmentir las llamadas fake news o las noticias falsas o la infodemia, como se le quiera denominar, pues para empezar es algo bastante bueno, ¿no? Porque como además, como dije, ¿no? O sea, ya se está haciendo de por sí. Pero además lo que quiero decir es que estos periodistas hegemónicos no tienen, en mi opinión, cara alguna para venir a quejarse de eso, y mucho menos personajes como Diego Fernández de Ceballos, ¿no? Que digamos, nosotros tenemos décadas de padecerlos, los más jóvenes no se acordarán, pero quienes ya no estamos tan jóvenes sí nos acordamos, ¿no? Y tenemos décadas de padecerlos, de padecer su impunidad, de padecer su cinismo, de padecer justamente eso, ¿no? O sea, la manera tan impune con la que pueden mentir permanentemente, ellos como políticos y estos otros personajes de la prensa, que bueno, yo no soy experta en el tema, ni soy periodista, pero bueno, como una persona que más o menos está informada y ya tiene, digamos, algunos años y tengo algo de memoria, pues puedo decir que hay muchos ejemplos de cómo estos periodistas en la vida han tenido que rendir ningún tipo de cuentas por las mentiras que cuentan, ¿no? Por muchas cosas que han publicado y que publican, ¿no? Y nadie nunca les dijo nada. Entonces, claro que ahora se descolocan muchísimo, ¿no? Porque el presidente de la República decide ejercer su derecho de réplica y bueno, lo leen y se lee como qué barbaridad, el presidente está atacando a la prensa. Es como, en ese sentido, a mí me recuerda un tema que yo conozco y que investigué, que es el tema de los linchamientos. Y un poco yo, una de las cosas que constantemente repito es que hay una forma de usar el término linchamiento en el contexto mediático y es algo que yo critico, que es mucha gente abusa del término linchamiento y decir es que me están linchando mediáticamente y todo esto, cuando en realidad lo que está ocurriendo es que se está mostrando en los medios que ese personaje cometió algún tipo de excesos o está, digamos, en algún tipo de conflicto y la prensa reacciona. Claro que sí hay linchamientos mediáticos, claro que sí los hay, pero muchas veces lo que quiero decir es que la gente que se victimiza y dice es que me están linchando, es, digamos, es un recurso que se aduce cuando no quieres más bien responder a lo que se te está acusando, ¿no? Entonces, un poco lo mismo ocurre con esta prensa que se dice ahora perseguida y que se dice ahora atacada desde el púlpito del poder, simple y sencillamente porque ahora se les están respondiendo sus fake news, ¿no? Y yo creo que es también parte de lo que
qué bueno que está sucediendo todo esto, porque yo es algo que constantemente me pregunto, ¿qué va a pasar cuando termine el sexenio de López Obrador? Y bueno, independientemente de quién quede, cómo quede y demás, me parece que lo que habría que estar reflexionando y hacia donde también tendríamos que estar pensando es que este proceso político en el que estamos inmersos, estas transformaciones, muchas o pocas, profundas o incipientes que estamos empezando a ver, tienen que continuar. Y parte de esas transformaciones tienen que ver con la politización que estamos, que se está teniendo ahora y que, López Obrador, por eso hago énfasis en que él es muy pedagógico y parte de esa pedagogía que hace es también para politizarnos, pero para politizarnos en el buen sentido, o sea, para que los ciudadanos que menos posibilidades y acceso tienen, digamos, a la educación formal o a ciertas otras formas, digamos, de concientización, pues ahora vean y se den cuenta, ¿no? Y tengan ahora cada vez más claro y tengan de aquí en adelante más claro cómo se puede contrarrestar y cómo se debe contrarrestar a esta prensa que normalmente nunca rendía cuentas y no rinde cuentas a nadie, ¿no? Y creo que es bueno que se esté haciendo este ejercicio porque, como digo, al final lo que va a quedar después de este sexenio que va a pasar a la historia y demás, va a ser, creo yo, un muy importante proceso de politización masiva y ojalá continúe. Muy bien, Elisa, voy con Sofía. Sofía, ¿estamos mejor hoy que antes? Sí, yo creo que hay muchísimas cosas que han mejorado. Ahora con el tema del periodismo, creo que es muy importante que hablemos de que siguen sucediendo cosas que nos preocupan. Por ejemplo, que sí hay periodistas que se sienten en peligro en algunos estados, que han sido perseguidos, es cierto, pero definitivamente no creo que estas personas, por ejemplo, Diego Fernández de Ceballos o Denise Dresser o Riva Palacios, sean las personas que realmente son perseguidos políticos, ¿no? Y creo que sí es importante mencionarlo porque muchas veces se han dicho perseguidos políticos, pero sobre todo se han dicho, han ridiculizado realmente cosas muy graves que pasaban en nuestro país, que pasaban hace, 3 años, en el 2018 pasaron, y que ellos utilizan estos términos y los ridiculizan, los abaratan, como se diría, y pues al final cuando hay personas que realmente están en riesgo, pues no se les da, no les dan difusión a ellos, ni les permiten llegar o atender, ¿no? Y creo que esto sí es muy, muy importante que pues dejen de hacerlo, ¿no? Otra cosa también que tiene que ver con pues todo esto que tiene que ver con los medios, con los periodistas, con la información, es que creo que los medios de comunicación no han sabido afrontar 2 crisis muy importantes, ¿no? Una que tiene que ver con que pues no estaban siendo consumidos de forma tan fuerte como hace algunos años y no supieron, a mí me parece, adaptarse al 100%, porque pues bueno, muchos, por ejemplo, noticieros no se estaban viendo, la gente ya no los quería ver, les daba flojera, por ejemplo, muchísimas plumas que tienen medios grandes como el Universal, como el Financiero, pues tampoco las estaban leyendo. Entonces no han sabido cómo enfrentar esta crisis, porque también no se adapta al nuevo modelo de comunicación que tiene que ver más con las redes sociales, que es algo que, por ejemplo, la gente de los periodistas independientes, por ejemplo, en este caso Sin Censura, sí han sabido adaptarse, sí han sabido escuchar a sus audiencias. Creo que los medios de comunicación masiva no han podido hacer esa transición como muy, muy completa, no han sabido, justamente ese es el detalle, que no han sabido escuchar a las audiencias y escuchan más a sus posicionamientos políticos, a sus intereses políticos de quienes los manejan, ¿no? Ese es el otro detalle que también hay que considerar, ¿no? Que no se han sabido adaptar al modelo de transformación y están, pues bueno, realmente solamente respondiendo a su posicionamiento político, a su fuerza política, que en este caso pues está yendo en declive, y pues ahora
utilizan sus medios de comunicación para hacer cualquier tipo de cosas, ¿no? O sea, pues las miles de cosas, de notas que hemos visto que desinforman, que solamente tienen titulares que son tendenciosos, que no informan de manera correcta, y pues en este proceso de también politizarnos todos, de también hacernos más activos en el debate público, en la vida pública del país, pues creo que también nos toca pues enseñarnos también como población a que ese tipo de cosas no nos funcionan y que, pues bueno, nosotros debemos de también no solamente ser como consumidores, sino también críticos de lo que se nos está queriendo dar, ¿no? De información, ¿no? Creo que también, pues eso es un proceso complicado porque, pues, no cualquiera tiene tanto tiempo para leer como miles de medios o para ver 1000 horas de espacios de análisis, pero sí creo que es algo que, pues, como sociedad debemos de ir haciendo, porque al final del día creo que sí es muy importante que, como decía hace ratito y como también comentaban Elisa y Renata, pues es importante que pues dejemos ese tipo de clasificaciones y ese tipo de debates que solamente se dedican a hacer pues calificar y hacer puros adjetivos peyorativos a los que tienen diferencias políticas y no hacer un análisis pues mucho más contundente. Ya que estamos hablando de estas cosas, acaba de publicarlo Carlos Loret de Mola. Morena pactó con el crimen organizado en la ciudad. El 70% en la Cuauhtémoc se siente insegura. Bueno, es una declaración de Sandra Cuevas, la primera alcaldesa electa en la alcaldía Cuauhtémoc, pero son estos medios que permiten decir cualquier cosa sin pedir pruebas o datos sólidos o documentación. Ahí está el caso también de Ciro Gómez Leiva, que deja que Silvano Aureoles diga que el narco operó en Michoacán para que ganara Morena y que si se le permite llegar a Alfredo Ramírez Bedoya va a ser un narcogobernador, y no se les pide documentar al personaje lo que está diciendo. Pues ante eso está también la gente en esta realidad de los medios de comunicación, Renata Turrent. Totalmente. Yo nada más aquí para abonar a lo que ya dijeron mis compañeras, no sé si a las personas que no vieron la mañanera, el reportero de Telemundo de hoy, que quiso tergiversar la supuesta persecución a los periodistas por parte del gobierno, entonces llega y dice, bueno, es que en México matan a muchos periodistas, y el presidente le contesta, sí, pero el Estado no está persiguiendo a los periodistas. Antes se cancelaban programas, por favor, le cancelaron a Carmen Aristegui, que no nos hagamos, ¿cómo podemos pensar que no ha habido un cambio? Cuando antes le cancelaban los programas a las personas que criticaban al presidente, y ahora todos los medios masivos de comunicación lo critican día y noche. Y está bien, están en su derecho. Lo que no están en su derecho es de salir a decir mentiras, porque las mentiras tienen consecuencias a veces hasta en vidas. No sé si también recuerdan en este sentido. Esto para mí fue criminal, lo que hizo el Universal, y es un poco lo que hace Loret de Mola, lo que ahorita mencionas, Vicente, que ponen mentiras que de verdad... bueno, no puedo creer que ni siquiera pierden su respetabilidad de salir a decir esas sandeces. No sé si recuerdan hace un par de semanas que Penny Lane en el Universal sacó una nota que la podía destrozar hasta mi hija de 6 meses, de 5 meses, la podría haber destrozado, sobre la vacuna CanSino, asustando a la gente que se estaba vacunando en ese momento con las vacunas CanSino, los maestros, con cero, ningún tipo de rigor periodístico, bueno, ni siquiera se caía desde las premisas, por Dios. Esto es criminal, lo que hacen, muchas veces criminal, porque puede tener costos en vida. Entonces, ¿qué mejor idea? Porque es claro que el presidente no va a reprimir, no va a atentar en contra de la libertad de expresión, así sus adversarios están diciendo mentiras que puedan tener consecuencias graves, él no va a nunca atentar en contra de la libertad de expresión. Pero qué mejor idea, de verdad a mí me pareció brillante la idea de tener una sección del quién es quién de las noticias falsas. Es algo democrático, es algo que puede tener, que yo creo que si sale bien, que creo que si va a salir bien, se va a poder replicar en otros lados del mundo donde las fake news han tenido impacto
negativo en todos lados. Y con esto cierro. Si no quieren salir en el quién es quién de las noticias falsas, pues que no digan mentiras. Tan fácil. Así es, tan fácil, mi querida Renata Turrent. Por cierto, creo que regresas ya este sábado al espacio de 1 a 2 de la tarde que fielmente ha guardado para ti Manuel Ibarra, mi querida Renata Turrent, en los espacios de Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta, ¿no? Así es un honor estar de regreso y si nos está viendo mi amigo querido Manuel que nos hizo un gran trabajo durante estos 2 meses y medio que yo estuve fuera, va a seguir estando muy presente en el programa y pues ojalá nos puedan ver a la 1 de la tarde a partir de este sábado 26. Claro que sí. ¿Y en dónde más te siguen en redes sociales, Renata? Para @rturrent, Twitter, Facebook e Instagram. Muy bien. ¿En dónde te encuentran a ti, Sofía Lameiro? En Twitter me encuentran como Sofía No Sabía y en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía Lameiro Díaz. Querida Elisa, ¿dónde te pueden apoyar? ¿En dónde te pueden seguir a ti? Sí, bueno, en el Twitter me pueden seguir, es @tdetoño A, 3 Ns y T, que es Tanit. Y en mi Facebook con mi nombre, Elisa Godínez Pérez. Elisa Godínez, Renata Turrent, Sofía Lameiro, es un placer tenerlas dialogando en esta mesa en Sin Censura. Que se repita y muy pronto, por favor. Les mando un abrazo a las 3, que pasen excelente noche. Igual, un abrazo a todos. Bye. Gracias.